vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabriela Aghetoni. ¿Cuántas la conocen a Gaby? ¡Woo! ¡Hermosa! Y ahora están sacando fotos todas. Y ahora vamos a recibir, tome asiento si quiere acomodarse, Gaby. Vamos a recibir, ella vale por dos, pero literalmente vale por dos. Un fuerte aplauso para Julieta Fabi. ¡Aplausos! ¡Wow! ¡Hermosa! Los micrófonos para las chicas. Tomen asiento. Me dejo una acá. Sí, te vamos a sacar la vincha. Sí, así está más cómoda. Así no me pongo nerviosa. No, tranquila, tranquila. Y voy a dejar esto también acá. Estamos en vivo, no pasa nada. Ahí está. Gracias. ¿Está prendido? Hola a todos. Qué alegría. Gaby, mientras me sacan esto que ahora se me enredó con el pelo. Gaby, contanos, ¿quién sos, Gaby? ¿Qué pasa con esta Gaby? Bueno, ¿cómo les va? Primero, estoy muy feliz de estar acá. Sé que hay muchas amigas, pacientes, así que estoy feliz. Quiero contarles que cuando Cintia me invitó, realmente sentí pánico. Esa es la sensación que tengo ahora. Pero después atravesé la vergüenza y después empecé a atravesar una gran emoción, una gran felicidad de poder contar desde mi historia cómo uno cuántas veces logra recalcular. ¿Alguna vez ustedes, alguna acá, estuvo en una ruta y se equivocó de camino? Y yo les pregunto, ¿qué les dijo el GPS? Es así, eso es parte de la vida. Y yo empecé a preguntarme, ¿por qué la CIL me eligió? ¿Qué habrá visto que me eligió? Bueno, mi nombre es Gaby Aghetoni, tengo 56 jóvenes años. Gracias. Soy orgullosa mamá y papá de 2 hijos adolescentes, Juan Martín de 16 y Nico de 13. Estoy noviando hace 4 años. Así que ¡Apa, la papa! eso también es parte de recalcular. Y yo empecé para preparar y contarles un poco la historia, por lo que creo que me elegiste, que tal vez desde la menopausia me elegiste, no sé si, que es una etapa donde socialmente a lo mejor se cree que se terminó, que hasta ahí llegó. Y yo creo, desde mi perspectiva, que es la etapa de mayor creatividad en mi vida. Y es donde en este momento me siento más cómoda, más feliz. Entonces un poco quería contarles la historia. Yo hace 25 años que me vine de Mendoza a Neuquén y me vine por amor. Esa fue la realidad. Y me enamoré de mi mejor amigo, me casé con mi mejor amigo y al año y medio, gran divorcio grande, mi mejor amigo, porque me engañó. ¿A alguien le pasó? Bueno, pero ahí yo creo que nace, en parte recalculando en mi vida, porque les cuento que en ese momento mi familia soñaba con que me volviera a Mendoza. O sea, todos mis afectos, mis amigos, mi trabajo estaba en Mendoza. Y en ese momento yo pude hacer un clic y, no sé, sentí que había ganado mucho en el año y medio que estaba en Neuquén y decidí quedarme, decidí seguir mi camino. Créanme que si hay varias pacientes acá o amigas saben lo que significó ese duelo, que fue un duelo largo, a lo mejor 2, 3 años, pero que yo decidí que mi historia iba a cambiar, que yo iba a poder vivir de una manera diferente. Yo seguí caminando y en ese momento yo soy ginecóloga, les cuento, no sé si les dije, perdón si me olvidé. En mi formación tradicional yo siempre me dediqué a la obstetricia, a lo mejor alguien hay acá que le atendía a sus hijos. Los chicos, creo que los partos tienen desde 25 años.
algunos que empecé a atender acá en el 2001, pero créanme que en esa etapa yo trabajaba de manera corporativa, yo dependía de un sueldo y lamentablemente, como nos habrá pasado a varios, yo recibía un 30% de todo lo que generaba. Y allá por el 2005 más o menos, cuando fallece mi mamá fallece de una muerte súbita, yo empiezo, también sentí como un clic y donde yo empecé a recalcular qué era lo que yo quería para mí, si yo pretendía seguir estando en relación de dependencia toda la vida. Y créanme que el miedo siempre ha sido parte, porque todos sentimos miedo, pero después de trabajarlo con psicólogos, por supuesto, logré empezar a entender de alguna manera quién era y lo que yo podía empezar a generar. Así que en el 2006 yo empecé a trabajar de manera independiente, me fui por la puerta grande del policlínico, tengo grandes amigos, no me fui enojada con nadie, pero me fui con la convicción de que yo iba a lograr un montón de cosas. Más tarde, les resumo porque si no es larga la telenovela, conocí a quien es el papá biológico de mis hijos, biológico, que no significa que paterna, pero creo que lo mejor de él lo tengo yo, que son mis dos hijos, que Gaby, son mi motor. Se tenía que decir y se dijo con la frase que tiraste. Y se dijo. Nada, creo que muchas mujeres transitamos esta forma de maternidad, no sé si es el destino, pero bueno, es donde yo me empecé a hacer grande y fuerte. Y esa historieta, bueno, duró 11 años, no tampoco, ¿no? Pero les quiero contar también que en esa etapa donde yo era mamá y de mis dos hijos pequeños, para los que conocen la obstetricia es una especialidad de 365 días, 24/7, Año Nuevo, Reyes, Navidad, día de cumpleaños. Yo siempre fui muy trabajadora, muy responsable de lo que hago, pero yo sentía que quería hacer algo diferente. Y allá por mis 46 años, 10 años para atrás, donde yo empecé a tener síntomas de disminución de la energía física, disminución de la energía mental, disminución de la libido, dolores articulares, donde, ¿qué se imaginan que me estaría pasando, no? Era la perimenopausia que estaba golpeando, pero que yo veía que desde la medicina no había muchas respuestas, porque lo que yo le daba a mis pacientes, pobrecitas, cuando venían y me decían estos síntomas, era la hamaca peruana. Siempre recuerdo que no tengo nada contra la hamaca peruana, pero en el 2019 fui a Perú, traje hamaca peruana y la tiré después porque se me venció. O sea, no vi muchos resultados. Y la pastilla de calcio para la osteoporosis, eso recuerdo que venían y me decían, no quiero tomar. Y ahí empezó un nuevo camino de recalcular, de buscar qué podía hacer diferente que principalmente a mí me hiciera bien. Y allá por el 2016, con la socia de ese momento, nos lanzamos en un proyecto y compramos un láser vaginal, que tal vez hoy es algo que todas lo conocen o saben, pero hace 10 años nadie sabía. Yo no tenía un peso, pero había comprado ese aparato y yo sabía que tenía que hacerlo funcionar porque no había un plan B. Y ahí también empezó un camino de lo que hoy se conoce como ginecología regenerativa. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Hoy es algo más habitual. Todo lo que tiene que ver con ginecología regenerativa tiene que ver con mejorar la calidad de vida, empezar a entender que nos merecemos vivir bien hasta los 90 años o hasta nuestros 100 años, no lo sé. Y en ese transitar, por supuesto que vino la segunda separación, por distintos motivos, no vamos a hablar mal de nadie, pero sí cuando les debe haber pasado alguna vez cuando hacen algo diferente, a un otro le molesta y a veces te das cuenta que ya está. Cuando estaba preparando esto busqué la definición, me busqué definiciones de recalcular que empecé a entender que me quedaban bien. Recalcular es darse cuenta que lo que vivimos hasta acá ya no nos sirve y es poder empezar a tomar más conciencia de qué necesitamos. Y esta definición
créanme que se aplica a cualquier ámbito de la vida, o sea, y a pareja, familias, trabajos. Empezar a entender que podemos vivir de una mejor manera. Les quiero resumir, no sé, ¿cuánto falta? ¿Estamos bien? Bueno, resumimos. Les quiero contar que hace 4 años que estoy en pareja, me animé a volverme a enamorar, a volver a construir desde un lugar más sano, de mayor compañerismo, de mayor disfrute, poder entender de una manera diferente el amor, no por mandato, sino por elección propia. Pero a la vez, en mi parte laboral, también les quiero contar, porque es algo que también me genera orgullo, que aparte de hacer un montón de esto nuevo que va de la mano de lo que es la longevidad saludable, que es, cada vez se va a escuchar más ese término, yo me animé a desarrollar un negocio digital, un negocio de bienestar, que, me animé a aprender de todo lo que jamás me hubiera imaginado como médica, o sea, aprender de liderazgo, aprender de ventas, aprender de bienestar, de marca personal, empezar a entender que uno puede hacer algo diferente a pesar de un rótulo que te pone en la sociedad que como sos médica no lo vas a poder hacer. Y lo cuento muy orgullosa porque yo volví hace 15 días de Madrid de un viaje que gané. Los viajes de éxito son viajes porque te desarrollaste, porque te animaste a salir de tu zona de confort, porque creciste. Y yo se los deseo siempre, y se los digo a los que me conocen, que se los deseo de corazón, que abran su mente y se animen a recalcular, a buscar una mejor versión, más poderosa y mucho más brillante. ¡Wow! Un aplauso para esta Gaby divina. Espectacular. Me salió. Es del corazón, es lo que salió. Si me olvidé de algo... Me encanta. Está No, mi querido no vino porque juega al rugby y hoy jugaban en Roca. No te la puedo creer. Pero bueno. ¿Cuántas quieren los amigos de rugby de la pareja de...? Chicas. Tiramos el Instagram. Busquen rugby y buenas personas. Sobre todo busquen buenas personas. Buenas personas. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Ahora vamos a... Gracias. Renovamos el aplauso. Porque lo que vamos a hacer es vamos a escuchar a Juli con lo que tiene para contarnos y vamos a ir enlazando todo. Antes de que empiece Juli, le iba a pedir a los chicos si podíamos cerrar la puerta de allá, porque por ahí a veces viene el ruido de la gente que está en el hall. Si podemos cerrar. Gracias. Juli Fabi. Hola, Sin. Me encanta tenerte acá. Un placer estar acá. A Sin la conozco hace muchísimos años, ¿no? Desde que soy chica, así que es un placer que me hayas tenido en cuenta. Que éramos chicas las dos, ¿o no? Claro. Un placer que me hayas tenido en cuenta. Bueno, yo soy Julieta Fabi, soy licenciada en psicología. Si bien yo hago psicología general en consultorio, hace varios años ya, 2021 más o menos, que me dedico exclusivamente al consultorio. Además de hacer psicología general, yo también estoy especializada en consumos problemáticos de drogas, en terapia de pareja o familia y en psicología deportiva, así que es variadita la cuestión. Trabajo con todas esas temáticas en consultorio, por fuera de consultorio también. Y hoy lo que les quiero contar, hablando de recalculando, yo también tuve un momento de mi vida, más que nada de mi profesión, pero que inevitablemente afecta a la vida personal, en donde tuve que recalcular. ¿Por qué? Yo tenía un trabajo estable, un trabajo fijo, con un sueldo fijo, con un sueldo ordenado, ¿sí? Y a veces cuando yo me puse a pensar en esto, en recalcular también es esto, es reconocer que a veces esa zona de confort no es saludable tampoco, ¿no? Eso que es cómodo, que es lo que uno piensa que es seguro, no es seguro para tu salud mental, en realidad. Y eso fue un poco lo que yo experimenté en ese tiempo, hace 5 o 6 años atrás. Algo que marcó mucho en ese momento fue que mi esposo, estoy casada también, no les conté esa parte personal de mi vida, estoy casada con Agustín, tengo un hijo de 3 años y medio, Juan Pablo, y bueno, acá estamos por partida doble, como decía Cintia, esperando a Valentina, que dentro de 2 meses ya va a estar acá entre nosotros. Pero en ese momento, Juanpi no existía, pero Agustín me dijo, mi esposo dentro de mi casa me dijo, yo quiero a la Juli de antes y no a la Juli que tengo ahora en mi casa.
Y eso impactó muchísimo mi vida en ese momento de estrés en el que yo estaba viviendo. Porque sí, como les digo, era un trabajo estable con un sueldo fijo, pero que me requería 24/7, casos muy graves. Yo estuve amenazada, estuve custodiada por pacientes. Entonces, cuando yo escucho esa frase por parte de mi esposo, yo dije, yo no puedo continuar así. Entonces, me puse a repasar y yo dije, yo tengo habilidades, yo tengo herramientas, yo puedo empezar a darle bolilla a ese bichito que me venía picando, que era el largarme sola, el realmente vivir del consultorio y de los pacientes particulares, ¿no? Yo en ese momento hacía consultorio también, pero era un poco para despuntar el vicio, como se dice, ¿no? No lo pensé mucho más, no me puse a analizar mucho y dije, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en mis herramientas, tengo que confiar en lo que tengo en mis manos, ¿bien? Y empezar a sentirme segura de eso. Renuncié de un día para el otro, en ese momento, no fue en realidad de un día para el otro, porque yo venía atravesando un proceso, y vieron cómo son las cosas, ¿no? Yo renuncio y cuando salgo a hablar con mi jefa, pasaron 3, 4 días, ¿no? Desde que tomo la decisión. Mi pregunta era, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir del día a día? Si yo soy estructurada, soy ordenada, soy organizada, ¿cómo voy a hacerlo? Cuando yo salgo de hablar con mi jefa en ese momento y me libero y cambio mi energía y pongo a prueba mi fe y todas esas herramientas, agarro el celular y el celular estaba explotado de mensajes con nuevas personas que querían atenderse conmigo. ¿Cómo? No lo sé, porque yo todavía no había llegado ni a promocionarme. Y a partir de ahí empecé a llenar la agenda, porque yo a la semana ya empezaba a vivir esta nueva vida. Y no tenía dónde atender, ya estábamos pensando en equipar mi casa, el living de mi casa. Y bueno, las cosas, yo pienso esto, cuando uno recalcula y empieza a acomodarse y empieza a confiar en uno, las cosas empiezan a acomodarse conforme a lo que uno piense, a lo que uno pide y a lo que uno confía. De un día para el otro yo consigo el consultorio que yo había pedido. Que yo dije, yo necesito un consultorio así, donde me cobren tanto y donde... Era viernes y yo el lunes arrancaba a atender con agenda llena y no tenía dónde atender. Viernes a la tarde... Una mujer de fe, diríamos. Una mujer de fe. Concreto, pero bueno, fue literal igual. Concreto consultorio y el lunes arranco a atender en esta nueva vida incierta totalmente porque no sabía qué iba a pasar. Este recalcular me enseñó un montón de cosas. Me enseñó esto, a confiar en lo que uno tiene, a creer en las capacidades de uno. Yo ya tenía experiencia mano a mano, igual, hacía unos años que estaba recibida. Y lo que les quiero decir con esto es motivarlas a esto, a poder perseguir. Muchas veces nos quedamos en esto que pensamos que es la zona de confort, pero que en realidad yo les vuelvo a preguntar, esa zona de confort y esa comodidad no siempre nos trae tranquilidad en todos nuestros aspectos. Y recalcular también es eso, es acomodar mi vida personal, mi vida familiar, porque en todo nos afecta pensar que estamos cómodos, pero saber que dentro nuestro no estamos bien. A partir de ahí a mí nunca me faltaron pacientes, nunca me faltó trabajo, nunca crecí muchísimo. Y también esto, que es lo que yo les quiero transmitir, a mí, en mi caso fue la psicología, ¿no? Pero a mí me dio herramientas para la vida también, poder enfrentarme de esta manera, darle bolilla a lo que me estaba pasando, a lo que yo estaba sintiendo. Y me dio muchas herramientas. Muchas personas me preguntan, ¿se puede atravesar o se puede sanar la pérdida de un familiar o tal situación? ¿Podemos volver a estar bien? Y yo creo que mi respuesta siempre es esta, siempre podemos estar bien y todo se puede atravesar y todo se puede resolver. Depende mucho del proceso que nos damos nosotras a escucharnos, depende mucho del proceso de la bolilla que nos demos nosotras a lo que nos está pasando y a las herramientas que tenemos que pongamos a prueba, ¿no? A mí en mi caso, mi profesión me enseñó eso, siempre poder darle para adelante, utilizar las herramientas para poder sentirme mejor, el ayudar y el acompañar a personas en procesos difíciles también te ayuda a recalcular. Y también contarles que ahora, en este último tiempo, estoy lanzando mi primer libro, que se llama, quizás acá me emociona un poco. Esto no estaba preparado, por supuesto. El libro se llama
Suicidio, una historia real. Surge de la historia de mi hermano, falleció hace unos meses atrás por suicidio. Esa fue una forma mía de sanar, de contar la historia desde adentro, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, porque él terminó con su vida así, pero luchó por quedarse acá y no pudo. Y el libro no solo es una forma de sanar, como muchas personas creen y me dicen, qué bueno que escribiste esto para sanar tu historia. Sí, a mí me ayuda a sanar, pero es un libro para prevenir, para que todos ustedes aprendan a ayudar a una persona en esta situación. Gracias. Para que todos ustedes aprendan a acompañar, sepan cómo acompañar, sepan cómo prevenir. Y yo me lo pregunté mucho tiempo, ¿el suicidio o estas situaciones se pueden prevenir? Sí se puede. Porque con que vos ayudes a una persona en esta situación a vivir un día más, solo un día, eso ya es prevención. Y ese día vale 1000, vale años, vale horas. Porque esa persona que está luchando y que no quiere vivir, vivió un día más. Y eso es lo que hizo mi mamá, eso es lo que hizo mi papá y eso es lo que hicimos nosotros con mi hermano. Entonces ese libro no solo es una herida personal, es una motivación para que todos ustedes aprendan a prevenir y aprendan a acompañar y que se hable del tema, ¿no? Me dicen, suicidio se llama el libro. Y sí, porque hay que hablar de suicidio. Es una historia de suicidio. Así que un poco eso, compartirles. Muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Cómo seguimos, viste? ¿Cómo seguimos? Me encanta. Y cuando ellas me decían, ¿por qué me elegiste? Y yo las escucho hablar y ahora y digo, qué bien, ¿no? Qué bien todo lo que nos transmiten, lo que nos cuentan con tanta pasión. Gaby, te voy a preguntar algo. Porque a mí, ¿sabes qué me pasa a veces? O la vez pasada yo pregunté, viste, en Instagram, ahí tiré un mensajito, chicas, ¿de qué quieren hablar? Y muchas decían, de las mujeres más 50 no se habla, viste. Y a veces es como que hay esta cosa de que encima si te llega que te jubilaste por ahí, vos estás contenta porque vos decís, ay, no tengo que ir a trabajar, aunque bueno, uno sabe que sigue después trabajando, pero digo, muchas veces nuestro ánimo es como que si fuéramos viejas, ¿no? Totalmente. ¿No les pasa? Es como que vos decías, me jubilé, y más antes era todavía más vieja, porque viste, vos sentías que tus abuelos 60 eran re viejos y ahora sos una piba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo les cuento que empezamos a envejecer a los 30. Así que no, si hay gente de chicas, 30... se van todas. No. A ver, empezamos a envejecer biológicamente a partir de nuestros 30 años, cuando empiezan a disminuir ciertas hormonas como la testosterona, la progesterona. A ver, no nos olvidemos que somos seres vivos creados para la continuidad de la especie. Pero a partir de los 30 años, la naturaleza que empieza a leer, que nos empiezan a bajar las hormonas, nos va metiendo en un lento proceso de descarte, porque para la naturaleza ya no somos más fértiles. Pero, ¿qué hay hoy en la medicina? Un poco quiero contarles esto también, que fue un caminito que me empezó a mí a picar adentro, que es buscar esto de la longevidad saludable, que la ciencia, y esto ya está totalmente probado, las personas van a vivir más de 100 años. Y cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les gustaría llegar a sus 90 o a sus 100 años? ¿Alguien me puede decir? Como la chiqui. Plena. Bueno, yo les cuento que lo que casi siempre, los puntos que yo voy encontrando de unión es llegar con independencia física. Todos queremos manejarnos solitos, por eso ha tomado tanta importancia la actividad física de musculación. O sea, todos tenemos que muscular. Gaby, viste que siempre era como el aeróbico, Perdón. y ahora se hace mucha fuerza. Guarda la alfombra, no te vas a caer. No, perdón. Ahora es mucha fuerza en esto, exactamente en esto, en Me ejercicios siento acá para ver mejor. en ejercicios de fuerza, ¿viste? O sea, Totalmente. Dentro, les quiero un resumen nada más para que se lleven y para que empiecen a planificar su proceso de envejecimiento. Hay como varios pilares, pero como para que empiecen a tener en cuenta qué comemos, cómo nos movemos, cómo nos suplementamos, cómo equilibramos nuestras hormonas. Yo le he agregado algunas cosas más que fui aprendiendo, que es aprender a tener un propósito.
Se los voy a decir en japonés, que es el Ikigai, a lo mejor alguien lo conoce, porque estoy trabajando por el viaje a Japón en mi empresa, en mi negocio digital. Entonces, eso también he aprendido y hoy se está conociendo en el mundo la necesidad de vivir en comunidad, de no envejecer solo. Mientras pertenezcas a una comunidad y trabajes por un propósito, tenés más chance de envejecer mejor. Les quiero nada más también que piensen que si vamos a vivir más, no solo tenemos que tener independencia física, independencia mental, sino que piensen en una independencia económica, que no está pensado para nuestra sociedad. Porque lo que conocemos es que nos jubilamos, la mayoría. Yo me resisto a eso. Me resisto y tal vez eso, desde una historia personal, porque mi mamá se jubiló muy joven, a los 45 años, y se deprimió. Entonces, yo siento que todavía estoy como en una etapa de mayor creatividad, o sea, que puedo hacer un montón de cosas, que ¿por qué la sociedad tendría que decir que yo, porque tengo 56 años, no debería trabajar más? O debería quedar en mi casa viendo Netflix, o ir a un taller de cerámica, que no descarto ir al taller de cerámica, pero yo siento que puedo crear y que es lo que me sale desde adentro. Y en este tiempo yo empecé también a encontrar mi comunidad dentro de lo que es mi equipo. Yo trabajo en una compañía que te reconoce por ayudar a brillar a otro y eso es muchísimo porque no estamos acostumbrados a ayudar a brillar a otro. O sea, a tener empatía, a escuchar al otro. Y bueno, eso es lo que les transmito, que no se queden, y les digo que si no estás contento en tu lugar, si algo no te resuena de tu vida, de tu pareja, de lo que sea, no se olviden que vamos a vivir una sola vez. Usen el GPS y vuelvan a recalcular, ¡Wow! Porque es así. Muy bien. Tenelo un cachito Bueno, más. bueno. Para cerrar, le quería preguntar a Juli. Vos hablaste, Juli, de esto, de este crecimiento, de esta bomba que pasó con el trabajo y me hacía ver que, y también lo dijiste al principio, digo, qué importante especializarse, ¿no? También focalizarse. ¿Cómo eso impactó en vos? O sea, ¿fue también una decisión? Sí, yo siempre digo esto, que una profesión, siempre quiero dejar en claro esto, que una profesión no te define como persona, ¿no? Por supuesto. Pero sí te abre muchas puertas y esa fue mi experiencia y siempre le agradezco mucho a mis padres haberme formado así. Porque digo, cuando llega un momento en donde vos por ahí tenés que recalcular y no tenés suficientes herramientas desde este lado, tampoco tenés tanta seguridad, ¿no? Yo creo que también cuanto más herramientas de crisis, cuantas más capacitaciones tenés, también eso te ayuda a fortalecer tu autoestima y tu seguridad. Entonces yo lo recomiendo muchísimo, no de vuelta como que no se entienda lo que digo o se malinterprete como que la profesión te define como persona, pero sí te abre infinitas puertas y te da muchísimas más herramientas para desarrollarte, ¿no? Justamente. Muy bien, le damos un aplauso a las chicas. Estamos... Tremendo. Pero antes de que se vayan, tenemos también unos regalitos para las chicas. Por Arriba las chicas. Mira la música, parece el Martín Fierro, me encanta. Tremendo, es tremendo. Vamos, vengan para acá que vamos a hacer una foto. Primero una linda foto, claro, por supuesto. Puede filmar. ¿Se Ok. dan cuenta la tecnología? Ella, salúdenla a todas que ella está filmando. ¡Ay, mirá! Fuerte el aplauso. Las recibimos a ella representando, me emociona, a todas las mujeres que hemos dejado nuestra tierra, ya sea de otro país, de otra ciudad. Fuerte el aplauso para Tai Rincón. Ella viene desde 25 de mayo. Anita Verdugo. Ella viaja y se viene imparable. Están todas radiantes, las amo. Ay, bueno, y ella, bueno, más vale que aplaudan. Ah, no. Rocío Ramón representando a las neuquinas y no tan neuquinas.
si alguna no se dio cuenta, es mi hermana. Representando Cutralcó, Plaza Wilcum, toda la zona, Cecilia Gravino. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora, desde La Plata, ella te manda videos, historia, hace como si se viniera toda La Plata. Ella quiere traer a todas las chicas de La Plata. Erika Caraguti, te pronuncié mal, es mi amiga. Erika Carugati, perdón, es que para mí es Erika, entonces nunca sabía el apellido. Y ahora sí, desde Comodoro Rivadavia, Pamela Uribe. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos todas? Miren qué hermosas. ¿Cómo nos vemos todas ahí? ¿Nos ven bien allá? ¿Sí? Ay, sí, aplausos, todo. ¿Cuántas cámaras? Cada vez va a llegar. Chicas, están agregando sillas. No es que las quiera poner nerviosas, pero hay más de 400 personas escuchándolas. Es un placer tenerlas acá. Vamos a arrancar. ¿Les parece que arranquemos por donde como las fui llamando? Tai, ahí tiene micrófono, Tai. Ahí está. ¿Qué nos querés contar, Tai? Bueno, yo sentadita aquí, honradísima, no se me ocurre una manera diferente de empezar esto que no sea agradeciendo. Me parece asombroso estar frente a ¿cuántas mujeres? ¿20? ¿No? Ah, bueno. Me la puedo imaginar sin ropa interior, sin ropa interior, la técnica es. Frente a 400 mujeres asombrosas y honrando a los poquitos caballeros que hay aquí, que me parece un montón todo lo que están soportando. Demasiadas hormonas. Hay que hacer un imparable con hombres, definitivamente. Pero bueno, yo agradecida con Dios por estar aquí. Vengo a contarles o vengo a decirles mi realidad, mi verdad, que no es una verdad absoluta, pero mi proceso y mi experiencia no es un proceso donde el éxito se logra sola. Y quiero venir a hablar un poquito de eso. Esa historia de empoderamiento y autosuficiencia que nos empiezan a vender, donde las mujeres tenemos que poder con todo, a mí me agotó. Y me dejó bastante desgastada. Yo vengo a hablar de una experiencia en la que dejarse sostener a veces es tan importante como hacer. Yo soy Tai Rincón, soy venezolana, hago un montón de cosas, pero hoy vengo a representar a todos los que no somos NIC, nacidos y criados en este lugar. Cuando nosotros llegamos aquí, obviamente llegamos con muy pocos recursos, con una red muy, muy pequeña, pero en la maleta metimos un montón de fe. La maleta no solamente venía cargada con ropa, habían muchos sueños, habían muchas ilusiones, pero las culpas de la gente que estábamos dejando allá pesaban un montón. Una pregunta constante era si lo íbamos a lograr, qué iba a pasar, íbamos a llegar a un lugar que no era nuestro, rodeado de gente que no nos conocía. No teníamos quien nos cuidara a Magarianito, que tenía 4 años, pero en el punto en el que estábamos no había nada diferente que no nos llevara a que teníamos que dar ese paso de fe, que era un salto enorme. Y para honra de Dios, los caminos se fueron abriendo. Yo digo que a mí me gustaba pensar que en Argentina iba a haber una vida bonita, pero ustedes como Argentina hicieron que la vida fuera mucho, mucho mejor de lo que yo esperaba, porque los argentinos son asombrosos. Sí, es verdad. A mí me da cosita porque tienen mala fama. Ustedes, yo no sé si ustedes saben, pero ustedes en las otras partes del mundo tienen mala fama, pero ustedes son increíbles.
La gente argentina es una cosa espectacular. El primer guardapolvo de Mariano no se lo pudimos comprar nosotros, se lo compró una compañera de trabajo. Nosotros hoy estamos donde estamos gracias al señor que nos alquiló el departamento sin que tuviéramos papeles. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser sustento de nuestro hogar y de todavía mucha gente que queda allá por todos los empleos que nos han dado sin posibilidad de comprobar nuestras referencias, de saber si lo que decimos es verdad o no es verdad. Y eso solo lo hace un corazón tan noble, hospitalario y crédulo como el argentino. Así que nada, si yo tuviera que contarles algo y me gustaría que se queden con algo, les diría que rompan esa cosa de la autosuficiencia. A veces es tan valiente dejarse sostener como avanzar. Los contactos son muy, muy valiosos y muy importantes. No nos están enseñando a volvernos más humanos, nos enseñan a buscar poder, nos enseñan a buscar economía, nos enseñan a hacer networking, pero se nos olvida la humanidad, la autenticidad, y es tan importante que rescatemos eso. Lo segundo es, déjense ayudar. Nos tenemos que dejar ayudar y nos tenemos que dejar ayudar reconociendo que a veces detrás de la autosuficiencia tenemos un poquito de control. Nos encanta decir que nosotras hacemos todo porque no hacen las cosas como nosotros queremos que las hagamos. Y ahí nos estamos inmolando, pero estamos manipulando un toquecín. Entonces, es súper importante que reconozcamos que detrás de esa autosuficiencia de que yo puedo con todo, hay un poquito de control. Rodéense de gente increíble, no de gente que tenga plata, no de gente que tenga poder, de gente que esté cuando todo se derrumba, porque esa es la gente que sostiene, la gente que elige estar. Es súper, súper importante eso. Y lo tercero, que a mí me encanta, lo decía la Madre Teresa de Calcuta, cada vez que alguien se vaya de ustedes, que se vaya un poquito más feliz y un poquito más en paz. No esperen llenarse de contactos de oro que vengan a salvarlos. Empecemos por el propósito de ser nosotros el contacto de oro de alguien más, de ser quien está dispuesto a ayudar, de ser quien está dispuesto a dar. A veces creemos que no tenemos suficiente para dar, pero basta un abrazo, basta un beso, un mensaje de apoyo. Una vez en el edificio en el que yo vivo, hay 19 pisos en una de las torres, y yo me monté al ascensor y iba una vecina desbordada en llanto con un bebé recién nacido. Y palabras más, palabras menos, yo terminé comprándole un paquete de pañales a la señora y lavándole y planchándole ropa del bebé. Yo tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana para llegar a mi trabajo, así que yo fui, le dejé la ropita en la puerta y me fui. Pero es sororidad. Para mí no era, yo no estaba haciendo ninguna héroe. Ese día yo cobré el sueldo en efectivo, porque no teníamos cuenta bancaria, y le metí todo lo del pasaje del mes a la SUBE. Y claro que boté la SUBE. En el colectivo, no sé dónde, se perdió la SUBE. Obviamente yo venía muy, muy preocupada y muy angustiada. Y cuando llegué al departamento, había un sobre con plata debajo de la puerta, que yo intuyo que me puso esa vecina, porque no la volví a ver, no supe quién era, ni nada. Y capaz ella cree que yo le salvé la vida, pero ella a mí me salvó el trabajo. Entonces, cuando uno se propone que la gente que viene a uno se vaya un poquito más contenta y un poquito más en paz, lo que uno está sembrando para la vida de uno y para la vida de las generaciones que vienen es increíble. Así que si yo tuviera que dejarles algo, serían esas tres cosas. Rodéense de gente que les dé paz, no sean autosuficientes, déjense sostener y procuren ser el contacto de oro de otra persona. ¡Wow! ¡Wow!
Una última cosa, me quedan minutos. Sí, un minuto. Nada, agradecerles en nombre de la comunidad venezolana especialmente, porque somos un montón, parecemos cucarachas, nos reproducimos. ¿A dónde están las chicas? ¿Dónde están acá? Yo pregunto un peruano, no hay un peruano, pero venezolanas tienen que haber unas 20, porque somos un montón. Agradecerles de verdad en nombre de la comunidad venezolana y de la comunidad internacional lo increíbles que son, de verdad. Muchísimas gracias, porque hoy todos los venezolanos que estamos en el mundo estamos brillando y haciendo patria gracias a gente como ustedes que nos reciben, que nos dan oportunidades, que creen en nosotros y que nos ven con amor. Muchísimas gracias. Gracias, Tai. Hermoso tenerte acá. Hermoso. ¡Ay, Dios, qué suspiro que me... Vamos a presentar a Anita. Nos conocimos en un Imparables íntimo el año pasado. Hicimos, que creo que las tendremos que volver a retomar porque muchas conexiones quedaron de esas cenas donde nos encontrábamos y donde podíamos abrirnos sin sentirnos juzgadas y sí sintiéndonos acompañadas. Ahí nos conocimos con Anita, que es una imparable loca. Las cenas eran obviamente a la noche y ella se vino de 25 y terminó la cena y se volvió a 25 y fue hermoso y hoy estamos acá. Así que miren la importancia de los contactos. Te escuchamos, Anita. Gracias, sí, y gracias a todos ustedes por estar acá. La verdad que ha sido difícil prepararme porque lo que tengo para contarles es algo de mi vida y desde acá dentro del corazón. Cuando tenía 10 años viví algo muy duro que me enseñó un montón. Esto que viví por ahí me rompió, pero yo podría haberme quedado ahí en ese lugar rota, esperando. Y sin embargo, elegí levantarme. Tenía 10 años. Yo elegí levantarme, elegí reconstruirme, elegí dejar de esperar y empezar a elegirme. Soy Ana Verdugo y ahí empieza mi historia. Como les decía, algo me rompió, pero no me limitó. Y yo no les hablo desde el dolor, sino de lo que entendí en ese momento. Entendí que cuando nosotras nos elegimos no hay nada que nos frene, nada nos puede frenar. Crecí en una familia con papás con discapacidad y eso me enseñó a ver la vida de una manera diferente, de ver lo que nadie ve y también a ser más fuerte en silencio muchas veces. En ese transcurso de mi vida descubrí la fotografía, soy fotógrafa. Y la fotografía me ayudó a reconstruirme, a transformar todo eso que había vivido, todo ese dolor, transformarlo en algo distinto, algo mío. Y en este camino también ayudo a las personas a ver su vida, la vida con más amor, ¿no? Hoy yo no solo guardo recuerdos, no solo guardo fotos, sino que le enseño a las personas a ver la vida desde otro lugar. Y lo que tengo para decirles hoy es lo que aprendí en el transcurso de mis 36 años. Que no tenemos que esperar que nadie venga a salvarnos, chicas. Nadie. Nosotros tenemos que elegirnos. A veces tenemos que elegirnos. Y en ese momento es cuando nos sentimos imparables. Cuando sentimos que podemos. Esa es mi historia y se las vengo a contar. La verdad que estoy tratando de no llorar porque es algo duro y no estoy contando todo, pero bueno, si me querés preguntar si en esto ya verdad. A mí me impactó mucho porque puedo hablar con libertad. Hablar con tranquilidad. Ella tiene sus papás, ella prácticamente como que sostenía a sus papás, ¿entienden? O sea, sus papás con tu papá. Mi papá es no vidente y también ahí hay un poquito de la fotografía porque mi papá no ve y yo desde que soy bebé sin saber empecé a describirle el mundo, a agarrar su mano y decirle, papá, así es una planta, así se ve un atardecer, describirle colores, describirle texturas. Entonces empecé a ver desde otro lugar la vida, eso desde que nací. Y mi mamá no puede caminar, entonces uno como hijo, ¿no? Es el apoyo de sus papás. Fuertísimo.
Y ahora entiendo, fuerte el aplauso. Ana, cuando entren a su Instagram, cuando entren a conocerla, escribe. Yo digo, ¿cómo hace esta mujer? O sea, sube una historia y te hace toda una... Y escucharte, qué importante que es escucharnos, porque es conocernos. O sea, te escuchaba ahora y digo, con razón escribe como escribe. O sea, toda tu vida has tenido que describir cada cosa, que hoy lo pones en palabras con una facilidad increíble, y ella es todo un poema todo el tiempo. Te manda un mensaje y es un poema, ¿viste? Yo, ¿cómo hace? Es la IA, digo yo, no, ahora entiendo que es ella y es su esencia. Fuerte el aplauso para Anita Verdugo. Te quiero mucho. Y ahora, Ahora yo. Ro, mi hermana. Presentame. Te presento. Ahora voy a presentar a Ro. Pero vos vas a decir qué haces, vos tenés que contarles qué haces vos, pero bueno, Ro es mi hermana y me tomo un minuto para decir que, no quiero llorar, pero que estoy muy feliz de que estés acá y que ella, después que la escuchen, van a entender que qué equivocada que estaba, porque me dice, ¿por qué a mí? Se las dejo. Bueno, gracias por eso. Traté de no llorar porque me tengo que concentrar. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío, soy creadora de Pipi Cucú, soy decoradora de eventos y me especializo en eventos infantiles, pero mi historia no empieza ahí, mi historia empieza hace muchos años atrás, cuando tenía muchas ganas de emprender, pero realmente no tenía nada, no tenía plata, primero en principal, no tenía recursos, no tenía estructura, no tenía un local, pero sí tenía muchas ganas y sí tenía la valentía de animarme. Así que no me olvido más que recuerdo que miré a mi alrededor y lo único que vi fue una computadora y una tijera. Me emociona, perdón. Pero ahí fue cuando nació Pipi Cucú, papelería para eventos. Así que ahí arranqué. Fueron muchos años y muchas noches largas, porque yo tenía bebés chiquititos en ese momento. Así que era trabajar de noche, porque de repente la casa estaba en silencio. Creo que muchas me van a entender, era porque podía trabajar de corrido, así que trabajaba de noche y así fueron muchos años. La compu, la tijera, yo y Grey's Anatomy, que me acompañaba, y Velvet también. Así que para mí emprender no fue color de rosa, no lo es. Para mí emprender es muy sacrificado muchas veces. Para mí emprender es disciplina, es enfoque, es dirección. Emprender es el compromiso de sostener cuando estamos muy bien, cuando nos va súper, y sostener cuando de repente no nos va tan bien, cuando estamos con las pilas allá arriba o cuando queremos dejar todo. Y yo siempre digo, ay, ¿por qué no soy una persona normal que trabaja en una oficina de 8 a 4? No, voy por el lado difícil. Así que si yo algo les puedo dejar en esta breve presentación es decirles que se animen, pero no desde un lado irresponsable, de decir, ay, dejo todo y me animo, no, sino que se animen a derribar esos miedos, a atravesar todas las excusas, porque yo era una de esas. Y cuando yo les digo que emprendí y que hoy en día, cuando me tocó analizar y ver de qué iba a hablar, yo pensaba, wow, o sea, desde algo tan simple como una tijera y una computadora, hoy tengo Pipi Cucú. Pasaron 10 años, pero Pipi Cucú yo tengo un equipo de trabajo. Hoy ya no corto más, hoy tengo mis chicas que me hacen papelería para eventos. Hoy soy decoradora de eventos. Pipi Cucú hoy en día es una marca reconocida de decoración de eventos infantiles a nivel nacional e internacional, así que me enorgullece mucho eso. Así que lo tenía que decir. Así que quería dejarles eso, quería decirles que yo cuando ni bien empecé, yo miré y literalmente no tenía nada, y yo sabía que mi inicio era muy pequeño, pero yo estaba segura que mi estado siguiente iba a ser muy grande. Así que yo hoy les quiero decir que se animen, que sean valientes, porque muchas veces lo único que hace falta es una tijera y una computadora. Gracias. ¡Ay, te amo, Ro! Hermosa. Ay, me dan ganas de abrazarte, pero después te abrazo. Te amo. Hermoso, Ro, escucharte.
Con todas hemos tenido también como una charlita previa, hicimos nosotros una charla previa y le dije, chicas, 15 minutos, 20 minutos para ponernos en sintonía. Mentira, estuvimos como 1 hora y pico, no podíamos cortar y bueno, me encanta. Y ahora llegó el turno de ella. Bueno. Ella es la artista Ceci. Bueno, ¿por qué a mí? Eso fue lo que primero se me vino, que me hacía una mujer imparable. Bueno, soy Cecilia Gravino, tengo 55 años y realmente me gusta mi edad, un poco comparto lo que dijo Gaby, no me asusta el paso del tiempo y me gusta el 5-5, está bueno. Soy de profesión abogada, soy de Necochea, ahí viví 18 años, viví 18 años en La Plata y ahora vivo en Cutralcó, provincia de Neuquén, hace 20 años. Por eso a veces cuando me preguntan, ¿de dónde sos? ¿Qué sé yo? Ahora soy de acá. Y estoy casada y tengo 2 hijos. Una de las primeras cosas que se me vino así automáticamente fue, me sentí imparable cuando comprendí que una cicatriz que tengo de una operación cuando tenía 5 años me había resignificado la vida, que yo había vuelto a vivir. Ese fue un momento que dije, wow, es imparable. Pero no solo eso, hay otros momentos o otros hitos en mi vida que fueron y son mi profesión, mi matrimonio, mi maternidad y mi gran pasión. Pero yo, como siempre digo, y un poco como dijo acá la compañera, en la vida no todo es color de rosa. Para poder llegar hasta acá tuve que transitar distintas situaciones que me hicieron lo que soy hoy. A los 23 años, me recibí de abogada, sentí que me habían tirado un título en la cabeza, así, wow, ¿qué hago ahora? Porque a pesar de que había trabajado desde los 18 años, porque siempre era para mantener también poder hacer mi carrera, mi papá me dijo, bueno, hasta acá llegamos, independencia económica. Bueno, así que tenía que salir a trabajar. Y bueno, conseguí trabajo, sí. Conseguí trabajo en un estudio, en otro estudio. Era secretaria abogada. O sea, no era abogada, no era profesional, no me sentía así. Y así empezaron a transitar los años y años de profesión, tirando, viendo, viviendo como podía, porque realmente a veces la profesión es bastante, o por lo menos lo que me pasó a mí, bastante inestable. Pero bueno, pasó ahí en eso que después de muchos años concursé en la ciudad de Cutralcó, en un cargo en el Poder Judicial y hoy en día ejerzo en el Poder Judicial como funcionaria. Y esto sí, fue un hito que a mí me cambió la vida en muchísimos aspectos, porque me dio obviamente una estabilidad y me hizo poder hacer un montón de otras cosas que antes no había podido hacer. Y después, mi matrimonio. Chicas, bueno, matrimonio podría haber sido, no importa, un compañero, pero sí, porque nos decidimos casar. Tenía 33 años, había transitado muchas experiencias, de las que se llaman tóxicas, con resultados que no eran buenos para mí, que me hacían sentir baja mi autoestima, bueno, todas esas cosas que nos pasan y que uno siempre está pensando, ¿cuándo va a llegar ese hombre o ese compañero? Y ahí fui cuando pude hacer terapia y empezar a descubrir lo que yo era y cómo realmente me sentía yo en mi valor, en mi autoestima. Empecé a estar bien conmigo mismo, que apareció mi compañero, porque lo que yo quería es estar con alguien al lado, no ni adelante ni atrás, quería ese compañero que estuviésemos a la par. Y ahí fue que encontré a César. Me dijeron mi príncipe azul. No, no es un príncipe azul, es mi compañero, es eso. Y esto posibilitó la maternidad, que la maternidad, bueno, qué sé yo, tenía 24, 25, 30, mis primas, mis amigas, todas eran madres. Yo parecía como que nunca iba a tener un hijo y aparte tampoco lo visualizaba, no lo veía, me parecía que para mí no era. Y sí, se dio. Y tuve 2, Camilo y Sebastián.
Camilo tiene 20, Sebastián 18 y bueno, obviamente, son mi vida entera. Y lo último que mencioné, mi placer, mi gran placer, mi motor, mi pasión, que es el teatro. Cuando transitaba esa época en La Plata, ya recibida, me empecé a involucrar con el teatro, talleres, cursos, seminarios, hice un año en la carrera en la UNA Dirección de Teatro, pero claro, ¿qué pasa? Eso quedó en una cajita, porque después tuve que elegir, tuve que priorizar otras cosas, mi profesión, la maternidad, etcétera, etcétera. En la pandemia, una época oscura realmente, pero también que a muchos nos permitió, en mi caso, reencontrarme otra vez con esa gran pasión. Así que ahí empecé nuevamente, cursos virtuales, etcétera, etcétera. Hoy en día estoy en un grupo en Cutralcó y bueno, así es. Los momentos de luz, también hay momentos de oscuridad. Y por ahí lo que les quería transmitir es que estos momentos son cosas que nos pasan a todas, momentos cotidianos que por ahí uno les tiene que empezar a dar ese valor, animarse a hacer una actividad nueva. Por ejemplo, yo empecé la natación hace 3 años, o tal vez, no sé, hacer un curso de algo que nunca nos animamos a hacerlo, empezar a hacerlo, levantarse cada día, maquillarse, ponerse un perfume, salir a la calle a trabajar. Todos son pequeños logros que en un punto nos hacen imparables. Entonces hoy las invito a que cada una de ustedes busque en ustedes cuál es ese momento o ese logro que las hace imparables, para que no se pregunten ¿por qué a mí? ¡Ay, no! ¡Te amamos, Ceci! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Qué linda! ¿Cómo están hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Porque nos quedan 2. ¡Qué mamá mía! Ah, ella presenta. Eri, me encanta tenerte acá. Te escuchamos. Bueno, oxígeno, por favor. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Están bien? ¿Están vivas? Sí. ¡Saluden! Después de tanta cosa, es como que quedás así como que, ¿no? Así que bueno, conectemos ahí. Bueno, mi nombre es Erika, vengo desde la ciudad de La Plata. Resulta que eras mi vecina, me parece. Para llegar hasta acá, 1.350 kilómetros desde la puerta de mi casa. Y bueno, esta mujer imparable, creadora de todo esto, me llama un día y me dice, por favor, mirá el Instagram, mirá el teléfono. Yo me estaba yendo al teatro con una amiga, le digo, me estoy yendo al teatro. No, míralo ahora. Ay, Dios, ¿qué pasó? Dios, bueno, entro, ya me tocaba a mí entrar. Y me dice, miro así, no, que estaba convocada para esto. Dije, ay, no, Dios mío. Entonces estaba con una de mis colaboradoras y le digo, le digo, yo no sé qué vamos a hacer porque tengo que trabajar. Y me dice, pero si vos sos imparable. Yo soy, como ella dice, embajadora de imparables por todos lados y siempre digo que imparables y cuento a todo el mundo. Entonces ahí me desafiaron, porque primero me desafió ella y después la persona que estaba conmigo. ¿Acaso no sos imparable? No, dije, bueno, listo. Y acá estoy. Así que como les dije, vengo desde la ciudad de La Plata, 1.350 kilómetros, soy organizadora de eventos y bueno, y en este momento está funcionando mi evento. Como me desafió en ese momento Sofi, mi colaboradora. Así que, bueno, el panel de contactos de oro y qué importante es, como decían las chicas, con quién nos relacionamos, ¿no? Somos el resultado de las 5 personas con las que nos rodeamos. Así que no sé si quieren pensar quiénes son esas 5 personas con las que ustedes se rodean, con las que ustedes se comunican a diario. Ese es nuestro resultado. Los resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos. El tema es, como dicen las chicas, con quiénes nos relacionamos, cuáles son nuestros contactos, hacia dónde nos llevan. Básicamente es eso, el poder de las relaciones y cómo nosotros nos transformamos, a quiénes nosotros consultamos cuando tenemos que tomar decisiones. La vida es eso, estar todo el tiempo tomando decisiones. Entonces hoy yo las quiero invitar a que se fijen, a que miren con quién se relacionan, porque esa es la clave del éxito. Imagínense, yo me relaciono con Cintia y estoy acá. Ni yo me lo imaginé, pero bueno. Vamos,
Ella es así, te llama y te dice que tenés que hacer tal cosa y cómo le decís que no. Bueno, porque realmente, siempre se lo digo, la adoro y es creadora de todo esto, de que somos imparables realmente, pero es algo más profundo ser imparable. No es estar todo el tiempo haciendo, uy, qué imparable que soy, mirá todo lo que hago, sino tomarnos un segundo, frenar, pensar con quiénes estamos, qué nos conviene, qué no nos conviene, pensar en nosotras y ser imparables, pero desde otro lugar, no desde el hacer todo el tiempo, sino desde el ser. ¿Quiénes somos y en quiénes nos vamos a convertir? Muchas gracias. Muy bien. ¿Quiénes son? Muy bien, Eri, me encantó. Con tu energía, con tu impronta. Me encanta tenerla acá. Te faltó decir, ¿quiénes son? Y ahora sí, bien desde el sur. Nos conocimos en pandemia. Así que como dijo por ahí Ceci, que la pandemia tuvo su lado oscuro, pero sacó mucha cosa linda también, mucha luz. Y era el conectarnos, nos tuvimos que reinventar. Así que te escuchamos, Pame. ¿Se dieron cuenta lo difícil que es responder a la pregunta ¿quién sos? Delante de todas ustedes? Hace un tiempo me hicieron una nota y titularon La fotógrafa de la industria petrolera. Y a mí me encantó. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Uribe, soy fotógrafa y productora audiovisual especializada en industria en sitios remotos. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajo en campo, en yacimientos petroleros, en minería, en offshore y en pesca. Pero mucho antes de ser la persona que hoy está sentada acá, que Cintia convocó, soy nieta, hija, hermana y mamá de mujeres imparables. Hay una ecuación que me gusta mucho. Hay algo que yo no cuento. Yo estudié ingeniería naval, soy técnico naval en mi primera carrera. Y que eso fue impulsado a mi amor a las matemáticas. Y quiero hablarles de una ecuación que se llama la ecuación de Dirac, que dice en grandes rasgos que cuando dos partículas han estado juntas y después se separan, ya no vuelven a ser la misma, porque una se llevó un poquito de la otra. Y aunque estén separadas en distintos lugares, lo que hace una afecta a la otra. Y es ahí donde quiero traer a colación a mi gran abuela. Mi abuela se quedó por allá en los años 50, cuando las mujeres no tenían más rol que la cocina, se quedó viuda con 9 hijos en el campo y no tan solo logró hacer producir un campo exitoso, sino que crió 9 hijos que son buenas personas. Y al final de su vida tuvo una vejez tranquila y rodeada de amor. Eso para mí es el éxito. Imagino que debe haber sido muy difícil y que hubieron días muy terribles. Pero ella, cuando una mujer literalmente no tenía ni voz ni voto, logró militar en política y ser una mujer fuerte, con carácter. Y eso la llevó a sus metas. Eso me llevó yo de ella. Eso es parte de su ecuación. Después quiero hablarles de mi mamá. Mi mamá tuvo una vida muy difícil. Desde quedarse huérfana muy chiquita, a todas o a la gran mayoría saben o conocen a alguien que en una vida le ha tocado sufrir mucho. Pero no me voy a centrar en la vida de ella, sino en sus últimos días. Ella tuvo una enfermedad terminal donde fueron 7 largos años muy difíciles. Pasó de perder la vista hasta quedar postrada en una cama. En todos esos años, que para nosotros fueron terribles, nunca la escuché quejarse de lo que le estaba pasando. Un día vino una amiga de ella a casa y le dice, ¿cómo te puede pasar esto a vos, que sos tan buena persona? ¿Cómo te puede castigar Dios así? Y la respuesta de ella me quedó grabada a fuego, y es mi lema ante la vida. Ella le contestó, ¿por qué a mí no me pueden pasar cosas malas cuando a todo el mundo le pasan? ¿Por qué soy diferente a los demás? Y también le dijo, mira a mi alrededor. Ella estaba ya en silla de ruedas y no veía. Le dijo, mira a mi alrededor, tengo a mis hijas, tengo a mi esposo y estoy recibiendo todo el amor que no tuve en la vida. Entonces me di cuenta que mi mamá se centraba en las cosas que tenía y las agradecía. Y me puse a pensar que en mi vida profesional eso fue lo que me dio el impulso. Yo veo los recursos que tengo y los aprovecho. Hoy quizás no me conozcan a mí, pero mi trabajo me precede. Trabajo con firmas como Tecpetrol, Pan American, Toyota.
Pero esto no se hizo sola, se hizo con ejemplo y con entender. La tercera mujer imparable de que quiero hablarles es de mi hermana. Mi hermana es monja, mal llamada. Y en este mundo donde a veces las creencias están tan perseguidas y decir lo que sentís y tener un estilo de vida donde a veces ni tus más cercanos aprueban, hay que ser muy valiente y muy imparable para decir esto es lo que me nace, esta es mi vocación y esto es lo que quiero hacer porque es mi vida. Y es ahí donde me llevo ese ejemplo de ella. Y la cuarta mujer imparable, y esta voy a tratar de decirla sin llorar, es mi sobrina Mariana. Por allá, en 2022, la vida nos cambió a ambas cuando Mariana se quedó huérfana, cuando su mamá murió. Y desde el amor, en una decisión muy consciente, decidimos acompañarnos. Y de repente me encontré maternando a una adolescente. Todas las que son mamá acá o papás saben lo difícil que es maternar. Imagínense cuando te cae un adolescente. Pero cuando no quiero imaginar lo que debe haber dolido, lo terrible que debe haber sido para esa niña pasar lo que pasó. Pero sí, cuando ella vino un día de total sorpresa y me dijo que quería celebrar su cumpleaños de 15, conocía a 30 personas, chicos, ella venía de otro país, y me dijo, quiero celebrar mi cumpleaños de 15. Yo entendí que ella se estaba agarrando fuerte a la vida y la estaba celebrando. ¿Cuántas de ustedes hoy tienen muchos menos problemas y no celebran la vida? ¿Cuántos yo no celebraba la vida antes? Y volviendo a la ecuación de Dirac que les conté en un principio, la que tengo colgada hace muchos años en mi estudio, que me regaló mi abuelo, un día voy a trabajar en uno de mis primeros trabajos en yacimiento en esta cuenca, en Vaca Muerta, y uno de los operadores tenía ese tatuaje, el tatuaje de esa ecuación en el brazo. Y fue esa persona la que vino a darme una de las últimas lecciones de vida. Y es que por más que yo puedo con todo sola, está buenísimo elegir desde la conciencia dejarse ayudar. Elegir que te acompañen. Y que si hay un día en el que no podés con el mundo, no va a pasar nada. Al otro día vas a poder. Y esa persona me dijo un día que no era digna de admiración. Y piensen que a mí me estaba cambiando la vida lo que él me decía. Entonces, quiero invitarlas a pensar a quién le están cambiando la ecuación de la vida y quién se las cambió a ustedes, porque los contactos sí importan. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. Quiero que sepan que este panel, ahora alguna preguntita voy a tirar a ver a qué se anima a contestar, pero ¿por qué pensé en este panel? Porque ellas todas me preguntaron, ¿por qué, Cintia? ¿Por qué? Porque yo les contaba esto, hicimos esta cena donde nos conocimos y en cada lugar donde ellas hoy están representando hicimos estas cenas de imparables íntimos, o sea, hicimos cenas en Comodoro, chicas, éramos 6 personas en Comodoro. Viajé, pagué los aéreos y dije, nos vemos. ¿A dónde está Romy? ¿Está por acá? Anda por ahí, no la veo. ¿Por allá está Romy? Romy, o sea, de esas 6, hoy está compartiendo con nosotras Romy, Pame, Gachi y Pachi. La verdad. ¿Se entiende? O sea, que valió la pena y ella hoy viene a mostrar su trabajo también acá. O sea, los contactos son grandiosos, no importa la cantidad. Vos no sabés lo que puede llegar a pasar. No es que voy porque es multitudinario y ¡ay, cuántos contactos me voy a traer! Si vos no te movés y vos no lo accionás, no va a pasar nada. Y nosotros fue maravilloso y lo seguimos sembrando. Yo seguí empujando. Es que algo tiene que pasar con esta movida que hicimos. Sembramos. El año pasado sembramos. Yo sembré en estas relaciones, sembré en estas mujeres, sembré en ustedes, porque había que construir y esto se tenía que conocer. Entonces la idea de tenerlas acá y de compartir es justamente porque todas son muy distintas. Yo también quiero dar mi opinión por qué las elegí. ¿Les interesa o no? Bueno, a Tai les dije porque ella representaba. Yo quería que las que hemos tenido que dejar nuestra tierra nos sintiéramos abrazadas. A mí cuando yo llegué hace 20 años sentí ese abrazo. A veces dicen, ¡ay, los neuquinos! No, a mí no. Yo sentí el abrazo, sentí la olla que me regalaron, que andás a ver quién la usó, sentí una heladera azul que me prestaron mientras tanto, o sea,
Pero si no me hubiesen dado eso en hasta los cubiertos, ¿qué iba a soñar con una cuchara y un tenedor igual? Era todo distinto, ¿qué me importaba? Entonces, cuando vos entendés eso, decir que todas se puedan sentir identificadas, me encantaba, porque siempre hay un desarraigo, siempre en algo nos tenemos que soltar. Mi Ceci querida, yo le hice los cumple, yo la conocí por los cumples de 18 de los hijos. Ella era sus 15. Ahora lo podemos confesar. Ella, ¿qué más podemos poner, Cintia? Bueno, me encanta. Pero Ceci, a mí es una mujer que me representa valor. Yo la veo y es una mujer de valores, de principios. Es una mujer que digo, en esta sociedad donde cuesta sostener un matrimonio, ella tiene su matrimonio. Y no digo que esté mal, estoy separada, estoy divorciada, pero digo, qué hermoso. Y aparte los ves y re compañeros. Entonces digo, qué lindo que también que podamos mostrar, che, eso también existe. ¿Sí? O sea, esto. Eri tiene una garra, Eri no ha contado de sus cosas, pero todas tienen algo. Ro decía, yo no tengo nada fuerte para contar, decía Ro, para llorar. Digo, que esto no se trata de venir a llorar, esto se trata de venir a motivarnos, impulsarnos. Chicas, hay 400 personas. ¿Ustedes se piensan de que algo que no hayan dicho estas mujeres no lo han recibido? Alguien le hizo el clic, porque no te venimos a cambiar nada, venimos a que a vos te haga el clic en algo, que capaz que ya te lo viene diciendo tu vieja, tu marido o tu pareja, pero viene alguien de afuera y vos decís, ay, no sabés lo que me dijeron en Imparable. El otro dice, yo te lo vengo diciendo hace 3 meses. Bueno, pero bueno, a veces necesitamos, y por eso apostamos a los contactos de oro y apostamos a que no todo sea virtual. Por eso invertimos en estos eventos, porque cuando vos te conectás, te abrazás, te acompañás y te mirás a los ojos, sabés que no estás sola. Así que vamos por esos contactos de oro y ahora les voy a decir lo que vamos a hacer. Aplauso para estas chicas. Fuerte, fuerte el aplauso. Hay regalitos para las chicas. Por supuesto, tenemos regalos.